vamos a iniciar el tema de protocolos y estándares de la capa de enlace. Recuerden que las comunicaciones se basan en lo que es el modelo OSI, el modelo TCP/IP, y esta capa es la capa que está más cercana al medio físico. Y al igual que las demás capas, tiene unos algoritmos particulares, ya sea estándares de comunicación o protocolos como tal. Normalmente la capa de enlace se encarga de proporcionar una interfaz de servicios para la capa de red, la capa superior, y controla el flujo de datos para el acceso a los medios, de tal manera incluso que los receptores lentos no sean saturados por emisores rápidos. Esto, ¿cómo lo logran? Simplemente poniéndose de acuerdo, sincronizándose y determinando la frecuencia de transmisión que se va a utilizar, siempre trabajando a la velocidad del dispositivo más lento. Teniendo eso claro, quiere decir que si tengo un equipo que transmite a 1 gigabit por segundo y tengo otro equipo, bueno, a 1 gigabit por segundo y a un ancho de banda de 500 MHz, por ejemplo, en categoría 6, y estoy transmitiendo hacia un equipo con un conector o un cable categoría 5A, y en ese caso el equipo transmitirá a 100 megabits por segundo y un ancho de banda de 100 MHz. Perdón, a 1 gigabit por segundo y un ancho de banda de 250 MHz. En ese caso se disminuye, se maneja la velocidad, pero se disminuye el ancho de banda, debido a que los equipos pues se sincronizan entre sí. Y también controla cómo los datos se ubican en los medios y cómo son recibidos desde los medios a través de lo que son las técnicas de control de acceso y la detección de errores, que son los mecanismos que vimos con los métodos CSMA. Eh, entonces, la capa de enlace a datos es el empalme entre la implementación del software de la comunicación y la implementación en hardware. Esto quiere decir que la capa de enlace de datos debe manejar estos dos accesos, y por lo tanto la capa se divide en dos secciones. Ahí están viendo, por ejemplo, el dispositivo físico de capa de enlace, que es la tarjeta de red. A pesar de que creamos que es un dispositivo de capa física, pues en realidad es un dispositivo de capa de enlace. Sí, tiene su parte física porque obviamente pues debe tenerla, porque no va a ser en el aire la cosa, no va a ser en el, algo abstracto y no existente, sino que existe, tiene su conector y todo lo demás. Pero la tarjeta de red trabaja en la capa de enlace a datos. Entonces, ¿qué servicios le proporciona la capa de red? Básicamente tiene tres opciones. Proporcionar servicios no orientados a conexión sin confirmación de recepción. Esto quiere decir cuando un servicio es no orientado a conexión, por ejemplo, como IP o como UDP, el sistema no establece una conexión inicial para 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 el envío del mensaje. Simplemente envía el mensaje. Y como es sin confirmación de recepción, el sistema no espera que le devuelvan una respuesta de que el mensaje llegó al destino. El servicio no orientado a conexión con confirmación de recepción implica que yo envié una comunicación sin informar que la iba a enviar, esperando que el destino estuviera disponible, y en este caso el destino deberá informarme que hubo una recepción de esa comunicación. En este caso se utiliza protocolos de transporte UDP, pero es potestad normalmente de la capa de aplicación determinar o confirmar la recepción del mensaje. Y los servicios orientados a conexión, en este caso obviamente basados en TCP, y que exigen confirmación de recepción. Todos los servicios orientados a conexión trabajan de esa manera. O sea, se requiere un acuse de recibo, que se le llama un mensaje de respuesta, indicando que la comunicación sí se pudo dar. Ya habíamos hablado de que en este nivel o a este nivel, a la famosa PDU o unidad de datos del protocolo se le conoce con el nombre de trama. Y normalmente pues cada trama, ya sea Ethernet, Fast Ethernet, la de Wi-Fi, IEEE 802.11, la Bluetooth, la trama ATM, la trama MPLS, todas tienen una estructura general idéntica, pero ya internamente pues tienen cada uno
sus propios valores específicos. Pero a nivel general, en la capa de enlace de datos, las tramas tienen un encabezado, tienen el paquete contenido que viene de la capa de red, esa zona azul que vemos ahí, y tienen un trailer o un final de trama, aunque ese final de trama pues puede variar al igual que el encabezado, ya les dije, dependiendo del protocolo del que estemos hablando. Entonces, los datos son el paquete que viene de la capa de red, el encabezado de la información de control, normalmente incluye direccionamiento de capa de enlace, un direccionamiento a nivel físico, en el caso de Ethernet es la dirección MAC, y está ubicado al comienzo de la PDU, y un trailer que contiene información de control que se agrega al final de la trama, de la PDU como tal. Entonces, ¿cómo se formatea esto? Bueno, ¿cuántos datos van a viajar por los medios? ¿Verdad? Todo esto se deberá convertir en un flujo de bits. Y hay que verificar dónde empieza y dónde terminan esos bits. No crean ustedes que eso de identificar los unos y ceros es tan sencillo. ¿Listo? Acuérdense que eso son variaciones de voltaje que deben ser determinadas entre la máquina de origen y destino, y el problema está en cada cuánto tiempo tengo yo que determinar o hacer el cálculo como tal de esa variación, cómo identifico el 1, cómo identifico el 0. Entonces, por eso se deben mandar preámbulos o valores de sincronización que les sirvan a los sistemas para poder identificar cómo es la forma de un 1 y cómo es la forma de un 0 de la señal que está llegando a la comunicación. Entonces, normalmente en la trama hay que romper el string en bloques que sean entendibles, descifrables, ¿verdad? Con toda la información del encabezado y el tráiler y con todos los campos que contenga la trama como tal, ya hablando del manejo de la señal física como tal. Entonces, los datos en el encabezado podrán incluir un inicio de trama que va a ser un patrón de bits específicos, ¿listo? Que permitan establecer la sincronización. Normalmente es un patrón con esta forma, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahorita lo vamos a ver. Ya lo que venga después ya son los datos contenidos del direccionamiento, el tipo y los datos asociados al encabezado. Finaliza con el manejo ya normalmente de detección de errores, y finaliza con una señalización de bits asociados a la finalización de trama. Aunque en el estándar Ethernet no maneja específicamente un patrón de bits para finalización de trama, sino un tiempo sin transmisión. Es de 9.6, creo que es microsegundos. Muy bien, entonces vamos a encontrar campos típicos en todos los estándares. Esto estoy hablando de todos los estándares de capa de enlace, como son los campos de inicio y de fin de la trama, los límites de comienzo y finalización de la trama. Normalmente las maneras de direccionar los nodos, ¿sí? Una forma de identificarlos del nodo de origen y el nodo de destino. Un campo que permite identificar qué tipo de dato es el que contiene la trama. O sea, básicamente identifica qué protocolo de capa superior fue el que mandó la información. De tal manera que cuando llegue al destino, la capa de enlace del nodo de destino sepa a quién mandárselo en la capa de arriba. ¿Listo? Puede manejarse un campo de calidad de servicio para mejorar las transmisiones, y ya el campo de datos, que es la información que viene de la capa de red, que es el mensaje que estoy enviando y que no le interesa a la capa de enlace. Ella no lo lee. Y como les había dicho, pues como la capa de enlace es la separación entre la capa física y la capa de software, la capa de enlace se divide en dos bloques. Lo que es el control de enlace lógico, que se encarga de tomar los paquetes de la capa de red y colocarlos dentro de la trama, y de identificar el protocolo que viene de la capa superior. Y la subcapa MAC, ¿sí? Que es la capa que controla el acceso al medio, que es el que determina la dirección de la trama como tal, y es la que marca el inicio fin de trama, y es el que se encarga de escuchar el medio y de verificar si puede transmitir o no puede transmitir. ¿Listo? Y pues le envía la trama a la capa física. Entonces, todos los estándares de comunicaciones basados en la capa de enlace tienen que tener estos dos elementos: el bloque de control de enlace lógico y el bloque de control de acceso al medio. Aquí tenemos algunos estándares de la capa de enlace.
¿verdad? Los más conocidos son los basados en el estándar de la organización IEEE que se aplican en redes LAN. Tenemos el LLC, que es la 802.2, hace referencia a los mecanismos de control de enlace lógico que se pueden implementar en los diferentes estándares, como el 802.3 de Ethernet, el 802.5 de la antigua Token Ring, el 802.11 de las redes Wi-Fi, ¿listo? 802.15 de Bluetooth, por ejemplo. Entonces, ya son una serie de estándares definidos. La Organización Europea ITU pues, definió estándares como Frame Relay, ¿verdad? Lo que son la red digital de servicios integrados, la ISDN, básicamente para redes telefónicas, y lo que es tomó el HDLC que viene de la ISO y lo implementaron para el control de enlace de datos para comunicaciones WAN en la capa de enlace a datos. Y el estándar ANSI, que tiene estos protocolos también de comunicaciones también asociados a transmisiones WAN, aunque ya están en desuso. Habría que incluir también lo que son las nuevas tecnologías actuales, que son la MPLS y cosas por el estilo. Ya no las ATM, ni Frame Relay, ni ninguna de estas tecnologías que ya están dejando de utilizarse. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la función del encabezado? Simplemente permitir el control de la trama, ¿verdad? Definir unas características particulares que le permitan a la capa de enlace saber cómo tratar la comunicación, sin importar qué datos es el que esté transmitiéndose aquí. Y es utilizada por el protocolo de capa 2 para proporcionar características demandadas por el entorno de comunicación. Es probable que, normalmente según el entorno se escoge el método de acceso al medio y obviamente el estándar de comunicaciones utilizado. Entonces ya esto lo habíamos hablado, los campos asociados al encabezado de la trama, ¿verdad? Campo de inicio de trama, dirección de origen y destino, si es caso una prioridad, una calidad de servicios, el tipo de información que puede venir, el control para la congestión, en caso de que haya una congestión en la red basado en calidad de servicio, a nivel lógico, a nivel físico, control del flujo, control de congestión, aunque esto algunos campos de estos son opcionales. Por ejemplo, en Ethernet original, estos valores, estos campos de abajo no existían. Actualmente pues se manejan ellos, pero son de tipo opcional. Y la trama de Ethernet puede tener diferentes tamaños según los mecanismos implementados. El direccionamiento como tal es básicamente definir las direcciones. En el caso de las tramas Ethernet, como vamos a ver, la dirección que utilizamos es la dirección MAC. Yo creo que todos ustedes la conocen. Es la que se identifica como la dirección física de la computadora, ¿verdad? Y obviamente en el encabezado se deberá especificar la dirección MAC de destino inicialmente en la trama Ethernet y luego la dirección MAC de origen. Incluso el hecho de que la dirección MAC de destino esté de primero se utiliza para que ese dato será leído inicialmente y podrá ir adelantando la preparación de la respuesta o la identificación de ese destino antes de recibir toda la trama completa. Eso si el equipo trabaja con un mecanismo de corte a la hora de recibir las tramas. Requisitos para el direccionamiento, pues tenemos que depender, digamos que existe la necesidad de direccionamiento que viene de la capa lógica, de la capa IP en este caso, y nosotros necesitamos un direccionamiento acá a este nivel. Recuerden que hay equipos de red que trabajan en la capa 2 y por lo tanto, para que esos equipos puedan identificar a los nodos de destino, deberá haber una manera, una forma de identificarlos. En ese caso, tendremos que buscar una dirección que viene a ser la dirección MAC. Fue la solución que se les ocurrió. Una dirección física que viene integrada en la tarjeta de red. Dice aquí, las topologías punto a punto no requieren direccionamiento, porque simplemente tenemos la comunicación de un punto A a un punto B y no hay nadie en la mitad, ni hay otros nodos adicionales a los que transmitir. Pero en las redes de múltiples accesos, como las redes en estrella, las redes en bus y todas estas redes, por ejemplo en anillo, se requieren de una dirección particular. Ustedes cuando comencemos a ver la parte de configuración de equipos de red, routers y switches, se van a dar cuenta que la comunicación inicial para la configuración se deberá hacer a través de un puerto particular llamado un puerto de consola, haciendo uso de un cable de consola.
y la conexión se establece de una manera. El equipo está en un punto, en un extremo del cable, y el router o el equipo de switch, el equipo de red está en el otro extremo del cable. Como esa es una comunicación punto a punto, ahí no vamos a necesitar definir una dirección. Todo lo que yo envíe por el cable desde el computador le llegará al router y lo que el router envíe le llegará al PC. Así que no hay que poner una dirección. Esa no es una comunicación TCP/IP. Y yo, una vez configure el equipo y le ponga una dirección IP, ya podré acceder a él desde la red de manera convencional a través de esa dirección, omitiendo ese cable de consola que exige estar físicamente frente al equipo para poderlo utilizar. Y el tráiler como tal tiene como finalidad normalmente un campo que permite la verificación de la trama. ¿Listo? Un frame check sequence, una secuencia de chequeo de la trama. Lo que se hace simplemente es implementar un algoritmo de hash que permita sacar la firma digital, el hash del mensaje y almacenarlo aquí. Y en el destino, cuando el nodo destino recibe el mensaje, activa el mismo algoritmo y si el resultado obtenido es el mismo que está almacenado aquí, la trama quedó bien formada, no hubo problemas y puede ser aceptada. Y tiene también al final, en algunos casos, la secuencia de bits asociado al fin de trama. ¿Listo? Esto fue lo que les expliqué de la secuencia de verificación. Normalmente el algoritmo que utiliza Internet para esa verificación se llama la comprobación de redundancia cíclica. La CRC, en este caso, pues CRC de 32 bits. Aquí está la explicación de lo que les acabo de decir de la secuencia de verificación de la trama. Los errores en los bits se pueden cancelar entre sí cuando se hace un cálculo del CRC. Es probable que el cálculo de la comprobación de redundancia cíclica genere el mismo valor a pesar de que las señales o los bits dentro del mensaje son diferentes. ¿Oyeron? Eso es un problema de colisionamiento que se puede, pero ojo, no digamos colisionamiento basado en las colisiones de los métodos de acceso al medio, sino colisionamiento debido al hecho de que es posible que múltiples secuencias de bits generen la misma comprobación, lo que implica que la trama llegó mal formada, pero la capa de enlace no se enteró. Entonces ya le toca a las capas superiores tratar de detectar y en estos casos si pueden pues corregir la pérdida de datos o solicitar la retransmisión como tal. Digamos que esa es otra particularidad que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos los protocolos de capa de enlace también, Ethernet.PPP, que es utilizado en redes WAN, HDLC, que ya le dimos en capa de enlace, Token Ring, que ya dejó de utilizarse, FDI también, Pre-Relay ATM, que son también tecnologías WAN que ya están en desuso, y la tecnología MPLS, que es de las que se utiliza en la actualidad, como algunas. Hay muchísimas otras tecnologías distintas. Pasemos ya pues a la trama que nos interesa en este caso. Estamos hablando de la trama Internet. Esos elementos que ven ahí, esa estructura que ven ahí, es la estructura general de una trama Internet. ¿Oyeron? Pero acuérdense que la trama Internet tiene campos opcionales, entre ellos un campo que se llama el 802.1Q, que se asocia a la segmentación de redes en capa 2, que vamos a ver en la próxima clase, que es lo que se conoce como las famosas VLANs, para los que hayan escuchado ese concepto. ¿Oyeron? Normalmente la trama inicia con un preámbulo, este que está aquí, junto con este valor SFD, ¿verdad? Esta trama es un espacio de 7 bytes, ¿listo? O sea, como son 7 bytes, serían 56 bits, 7 por 8, 56, que se utiliza para la sincronización entre el emisor y el receptor. ¿Debido a qué? Debido a que la secuencia de bits que se envía dentro de ese preámbulo es una secuencia de 56 valores, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 en secuencia. La idea es poder identificar los unos y los ceros, ¿sí? Y poder identificar cada cuánto está cambiando la señal.
para definir la frecuencia de comunicación. ¿Listo? Entonces, esta forma de manejar esta señal 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, siempre 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, le permite al sistema identificar, ya sé cuándo es un 1, ya sé cuándo es un 0, y ya sé cada cuánto cambia. Así que ya sé cómo calcular cuando sea un 1, 1. ¿Ya? Porque es que el problema no está tanto en esto, sino el problema es cuando la señal es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Ya? ¿Cómo saber dónde terminan los unos? Pues el tiempo que tome pasar de 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, el sistema lo promedia y lo calcula y determina, bueno, ya sé cuánto tiempo va a durar una señal de 1, ya sé cuánto tiempo va a durar una señal siguiente y así voy moviéndome por el espacio. Y el último byte, porque todo el preámbulo completo son 8 bytes, es el SFD, que es el delimitador de marcas, de inicio de marca, de inicio de trama, perdón, y indica el final del preámbulo. Sí, se continúa con la secuencia 1, 0, 1, 0, 1, 0 y termina con un 1, 1. Ya cuando él está en este bloque de acá, ya él se percata de que ya va a terminar la señal y de que debe comenzar, ya él sabe cuánto tiempo toman los unos y ceros, y ya aquí ya está preparándose para recibir los datos que vienen, que inician, por ejemplo, con la dirección MAC de destino. Según la trama de Internet, este valor puede también ser 0, ¿oyeron? Pero ya el último byte es la finalización y ya él sabe, faltando el último byte, los últimos 8 cambios de señales, ya viene la dirección, así que debo prepararme para recibir el dato, que es lo que me interesa. Esto lo ignoro, lo tienden a ignorar y no lo manejan dentro de la recepción, solamente para saber que viene una señal. Muy bien. Después de la trama de Internet, después del preámbulo, viene la dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen, cada una de 6 bytes. ¿Listo? Esto quiere decir que consumiría 6 por 8, en este caso serían 48 bits en el valor de cada dirección. Las tramas Internet actuales incluso pueden, en el campo EtherType, que está aquí, que puede ser variable, varía según el tipo de Internet. Por ejemplo, en Internet 2 hacía referencia al tipo de información que venía de la capa superior. En las tramas IEEE 802.3 se utilizaba como un campo de longitud o tamaño del mensaje, pero se le agregaron unos campos adicionales, que en este caso sería el estándar IEEE 802.1Q o .1Q, que se le llama también, que son 4 bytes y que permiten una identificación y marcación de datos para calidad de servicio, y lo que es la identificación de segmentación en capa de enlace a datos, las famosas VLANs, ¿oyeron? Que muchas veces se confunden con las subredes, pero en realidad se asocian, pero no son lo mismo, porque las subredes son de capa 3, las VLANs son de capa 2. Y como ya les había dicho, pues el campo de EtherType, si es una trama de Internet 2, pues se define el campo tipo, y si es una trama de Internet 802.3, porque Internet no comenzó con ese estándar, o no se asoció a ese estándar inicialmente, lo que se almacena es la longitud de la trama completa. La carga útil o payload es lo que viene de arriba de la capa superior del paquete IP, de la capa 3, y normalmente ocupa entre 46 y 1500 bytes. Acuérdense que, bueno, no sé si les he dicho, 1500 bytes es el tamaño de lo que se conoce como la MTU. Es el tamaño máximo que puede tener un paquete IP. No puede ser más grande que eso, porque haciendo una referencia, sería como que ese es el tamaño de la puerta. Entonces, si el tamaño es más grande de 1500, perdón, de la capacidad completa, que creo que son 1536 bytes, no podría salir por la interfaz de red. Entonces, no se puede superar esa capacidad. Después de la carga útil viene el FCS, que ya les he dicho, que es un campo de 4 bytes para validar la integridad de la trama. Como ya les comenté, a través de la comprobación de redundancia cíclica,
de 32 bits, el CRC32. Y se finaliza con un interframe gap que, a diferencia de otros estándares de capa de enlace, no es una marcación de fin de trama, sino es simplemente una pausa donde no se transmite nada por aproximadamente 9.6 microsegundos. De tal manera que el sistema sepa que no hay ningún tipo de señal y por esos 9.6 microsegundos él dice, bueno, ya terminó la comunicación, no hay más nada que transmitir. Después de esos 9.6 deberá comenzar otro preámbulo. ¿Listo? Porque es probable que la comunicación venga de otro nodo. Muy bien. Y a nivel de control de enlace lógico, en la capa perdón, en el estándar Internet se encarga de establecer las capas superiores, tramar los paquetes, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Aquí tenemos en este diagrama, en la parte superior, la subcapa de control de enlace lógico y la capa de control de acceso al medio, que permite el acceso a todas estas bases de comunicaciones según el tipo de cableado que se esté utilizando. Entonces, como ya habíamos dicho, el envío de datos al medio se hace a través de la capa MAC de control de acceso al medio, que es la subcapa inferior. En este caso, pues, se busca o se hace uso del método de acceso al medio llamado CSMA/CD, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, toda esa encapsulación y delimitación de la trama permite armar todo el paquete, toda la trama de Internet que va a ser enviada a través de la red. Y como dijimos, pues el control de acceso al medio de la capa MAC se utiliza o se encarga de acceder al cable físico como tal. Normalmente, pues la topología lógica de las redes Ethernet es la topología de bus multiacceso. Quiere decir que es un bus de comunicaciones compartido, porque inicialmente comenzó con los hubs, pero el detalle está en que, con las redes de cableado coaxial, pero el problema está en que esos equipos quedaron en desuso por la gran cantidad de colisiones que generaban y fueron reemplazados por los switches, en donde sigue siendo una topología multiacceso, pero ya no se comparte un bus, sino que el bus se genera entre el puerto de origen y puerto de destino de la comunicación. Esto quiere decir, señores, que la máquina de origen y la máquina de destino, el equipo de intercomunicaciones, el switch, debe poder identificar qué dirección MAC está en cada puerto. Ahorita vamos a ver cómo se hace esa parte. Entonces, todos los nodos comparten el segmento de red, el medio de red, y obviamente, pues, hay que verificar el uso del medio según el método de acceso al medio CSMA/CD. Aquí hay diferentes tipos de señales Ethernet que se pueden manejar, pero ya especificados a nivel de capa de acceso al medio. Las 10 base 5, que es el estándar asociado al tipo de cableado coaxial grueso, que permitía transmisiones en banda base, o sea, transmisiones que no son moduladas, a velocidad de 10 megabits por segundo y a distancia máxima de 500 metros. El otro coaxial delgado permitía velocidades de 10 megabits por segundo y transmisiones hasta no 200, sino 185, pero digamos que era lo más cercano, era más fácil poner dos. 100 base TX, que fue la primera categoría para redes que se inventó para cableado de par trenzado, que permitía, aquí es 10 base TX, que permitía conexiones de 10 megabits por segundo hasta 100 metros. Y luego pasaron a 100, miren el salto que dio de 10 a 100, y por eso es que las tecnologías Ethernet pues se dispararon bastante y superaron por gran medida a las otras tecnologías que se utilizaban, que eran la token ring y las tecnologías con acceso controlado. 100 base TX para fibra, 100 base T para fibra, multimodo y multimodo para half duplex y full duplex. Y obviamente, pues estas son las velocidades de transmisión y estas son las tecnologías asociadas a la distancia y básicamente al tipo de acceso que se puede obtener, ¿ya? Y ahora pasamos a hablar de la dirección MAC.
vamos aquí, incluso en este punto vamos a hablar un poco de esta parte y vamos a pasar a la computadora para comenzar a identificar este tipo de direccionamiento y empezarlo a entender. La dirección MAC es un identificador de 48 bits, o sea, son 6 bloques de números hexadecimales. Recuerden que cada número hexadecimal se corresponde con 4 bits, lo que se conoce como un nibble. Nibble es la mitad de un byte. Un byte está formado por 2 nibbles y cada nibble se corresponde con un número hexadecimal. Y es una identificación única para una tarjeta de red. También se le conoce como dirección física. Las tarjetas de red de fábrica vienen con la dirección MAC ya asignada en el integrado de la tarjeta. Pero eso no implica que no se pueda modificar a nivel lógico. Yo lo puedo cambiar lógicamente, pero obviamente una vez se reinicie la computadora, volverá a adquirir su dirección MAC original. Si hay dos direcciones MAC iguales en la red, ¿se pueden afectar las comunicaciones? Sí, sí se pueden afectar, pero no se genera ningún conflicto. Y ese es un problema en el direccionamiento de capa de enlace. No existen los conflictos de direcciones y es posible que se generen dos direcciones MAC iguales, lo que podría generar un ataque de lo que se conoce como un ataque de hombre en el medio. Entonces, digamos que este manejo es el que se utiliza en las redes Internet para la identificación de la capa de enlace. Los últimos 24 bits determinan el identificador de la tarjeta de red y los primeros 24 indican al fabricante. Es más, los primeros bits de la tarjeta identifican si la dirección MAC asignada es de tipo única para un nodo o si es de tipo para múltiples nodos como tal. Si el primer bit de la dirección MAC es un 0, esa es una dirección MAC asociada a un solo nodo y no una dirección tipo multicast asociada a múltiples nodos, que sí lo es cuando empieza por un 1. Muy bien, aquí tenemos la estructura de una dirección MAC. Tenemos inicialmente el identificador único organizacional o OUI, que es un espacio de 24 bits con 6 dígitos hexadecimales. Por ejemplo, como este, 00602F, que en este caso, este bloque particular de identificación le corresponde a la empresa Cisco. Los otros 24 bits siguientes son ya de la tarjeta de red como tal. ¿Listo? Son los que el fabricante le asignó y normalmente son secuenciales por el lote de fabricación. Digamos que este valor de aquí se podría repetir en otro nodo, pero normalmente cuando la dirección MAC es muy vieja y ya esa tarjeta dejó de utilizarse. Entonces, en ese caso, señores, el número puede llegar a repetirse, pero fíjense que aquí tenemos una cantidad bastante alta, son 24 bits, 2 a la 24 me dará la cantidad de direcciones MAC que se pueden manejar, y es de casi 4.000 millones de direcciones MAC distintas por fabricante. Bueno, ni siquiera por fabricante, porque los fabricantes tienen varios bloques también asignados a ellos de direcciones MAC. ¿Cómo visualizamos una dirección MAC en Windows? Ahora la vamos a ver. A nivel de comandos y a nivel de interfaz de red, obviamente pues con este comando ipconfig/all yo puedo ver la dirección física de mi tarjeta. En un Linux, simplemente ejecutando el comando ifconfig, ya sea un Linux o un Mac, o un Mac de Apple, no una dirección Mac. Y aquí observamos la dirección de hardware, que viene a ser la dirección Mac. Para visualizar la información de la dirección MAC de mi tarjeta de red, yo debería utilizar el comando ipconfig, pero con el parámetro, perdón, no estaba escribiendo el teclado, ipconfig, ¿verdad? Si lo ejecuto así solo, pues me saca toda la información de las interfaces de red de mi computadora. Aquí tengo toda una gran cantidad de interfaces virtuales generadas y esta interfaz Ethernet, ¿verdad?
es el que me interesa, que tiene la dirección IP de mi computadora, pero fíjense que no aparece la dirección MAC por ningún lado. No confundan esta dirección. Esta es la dirección IP versión 6 del adaptador Ethernet 3. Si yo le digo /all, en ese caso, pues voy a irme a la interfaz de red y sería esta que está aquí, que es la dirección del adaptador Ethernet. Y tenemos aquí, esta es la dirección MAC de mi computadora. Vamos a tomar esa dirección MAC y vamos a identificar el fabricante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Vamos a copiar esa dirección, el OUI, que son estos tres primeros bloques. Nos vamos aquí, editar, marcar. Seleccionamos los tres primeros bloques. Le damos Enter para copiar. ¿Listo? Y ahora nos vamos a ir a un navegador web. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a colocar aquí la dirección MAC calculada. ¿Ya? Podemos escoger este que diga MAC o simplemente darle Enter. Todas estas páginas que están apareciendo aquí son páginas que me permiten identificar el fabricante de mi tarjeta por esos valores. Entonces, yo voy a irme aquí y según esto es de una compañía MITAC International Corp en mi tarjeta de red. No sé qué tarjeta de red tengan ustedes. Los escucho, señores. ¿Qué fabricantes han detectado ustedes? ASUSTeK Lithium. Computer. Lithium Technology Corporation. Bueno, entonces, Según vi que Hitler Pack, Hewlett Packard. sí, Bueno, entonces, eso es para que se den cuenta que se puede identificar al fabricante de una tarjeta de red por por el nombre de por los primeros elementos de la dirección MAC. Entonces, eso es un detalle que deberán tener en cuenta. ¿Ya ven? En el caso de un sistema Unix, el comando para visualizar, en este caso, pues información de la red, incluida la dirección MAC, es el comando ifconfig. Y de esa manera vemos las interfaces de requete H0 y LO, siendo esta la que nos interesa. Y aparece de este lado la dirección MAC asociada a ese fabricante. Aquí tengo una lista de computadoras que han sido detectadas en mi red, en la red de mi casa de vez en cuando. Los que están encendidos en azul son equipos vivos, equipos que están conectados en estos momentos. Los grises son los que están apagados. Miren que él identificó toda una serie de direcciones MAC asociadas a estos equipos y me detectó los fabricantes de los diferentes equipos. ¿Ya? Voy a hacer ahora un scanning hacia otro equipo distinto. Voy a escanear solamente este equipo, a ver si encuentro el equipo. Está un poco lento la red. Listo, ahí lo encontró. Si se dan cuenta, el rango de red anterior era 192.168.1, ¿verdad? Iba desde 1 hasta 254. Esta vez estoy escaneando el 192.168.0.1, o sea, un segmento de red distinto. Miren que ya él me identificó la máquina, me identificó la dirección IP. Es más, en este caso, este sistema me identifica servicios, tiene un puerto, un servicio web habilitado, pero no me ha detectado ni el fabricante ni la dirección MAC. ¿Listo?
ya él terminó y no fue capaz de identificar ni el fabricante ni la dirección MAC. Vamos a irnos ahora al famoso 8.8.8.8 de Google. Vamos a ver si somos capaces de explorarlo. Esperemos que lleguemos hasta allá. Y si lo llegamos a explorar, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a detectar tampoco la dirección MAC. ¿Esto qué quiere decir? Solamente podemos acceder, miren, ahí lo detectó, se llama dns.google y no aparece tampoco dirección MAC. ¿Esto a qué se debe? Como ya les dije, se debe al hecho de que, si se acuerdan de las clases anteriores, yo les especifiqué que el direccionamiento de capa de las tramas, las tramas, como tal, que pasan de una interfaz hacia otra interfaz distinta, generando un cambio de medios y un cambio de direccionamiento, son reconstruidas. O sea, la trama que entró por el puerto A del router y que va para el puerto B hacia internet, hacia otra red distinta, el router, como el router es capa 3, él lee la capa 2, lee la capa 3 y vuelve a rearmar el mensaje, generando una nueva trama que incluirá una nueva dirección MAC asociada a la otra interfaz del router, la interfaz que está apuntando hacia internet. De tal manera que cuando la trama sale hacia otra red distinta, como el caso de esta o la red anterior, la dirección MAC de origen de mi máquina no es capturada, porque obviamente pues ya pasó hacia otra red distinta y la dirección MAC desaparece. Cuando viene la señal de vuelta de la máquina Google, en este caso, pues la dirección MAC original de la transmisión de la máquina asociada a esta IP, en la realidad, no llega nunca a mi destino y yo no seré capaz de determinar eso. Quiere decir que yo solamente puedo determinar las direcciones MAC que se encuentran asociadas a mi propia red LAN. Listo, vamos a escanear solamente este equipo. Listo. Miren que aquí sí pudimos determinar y determinamos el fabricante. ¿Listo? Entonces, aquí está la dirección MAC asociada a dicho fabricante. Entonces, en este caso sí fue capaz de detectarlo, porque este equipo sí está en la misma red que mi computadora. Eso es algo que tiene que tener muy claro. Pasemos ahora a un protocolo de capas de acceso a la red. Específicamente, este se encuentra en la capa LLC, la capa de control de enlace lógico, que es el protocolo ARP. Este protocolo es muy utilizado en las redes. Digamos que el ARP es el Address Resolution Protocol o protocolo de resolución de direcciones. Básicamente es un protocolo que tiene como finalidad resolver o hacer una especie de relación entre las direcciones que vienen de la capa de red, o sea, las direcciones IP y las direcciones MAC en la computadora como tal, en el PC. En los equipos de red, los switches, por ejemplo, la finalidad es otra, es asociar los puertos de los switches a las direcciones IP de la computadora, perdón, a las direcciones IP de la computadora conectada en ese puerto. Y también se encarga del mantenimiento de las tablas ARP de las cachés de las asignaciones dadas en este protocolo. El problema del protocolo ARP es que no validan quién le manda el mensaje, así que es posible falsificar mucha información en a este nivel. Digamos que este es un ejemplo de una tabla ARP. Tenemos una dirección IP específica con la con la dirección MAC asociada a esa dirección IP. Cuando un equipo quiere hacer una transmisión, él tomará la dirección IP de su máquina, le asociará la dirección MAC de su máquina, tomará la IP de destino y si conoce la dirección MAC de destino, pues le asociará la dirección MAC de destino. Si no, él tratará de hacer uso de un mensaje de broadcast para poder identificar la dirección MAC, porque obviamente no la va a conocer. ¿Esto? Aquí tenemos la dirección, las tablas ARP asociadas a máquinas Windows y a máquinas Unix. Noten que, bueno, el comando es básicamente el mismo, ARP espacio -A. ¿Listo?
Entonces, estando otra vez en la consola, vamos a terminar este tema y pasamos a trabajar con el protocolo ARP y a explicarles cómo se dan las comunicaciones de un equipo hacia otro en capa 2. Tenemos aquí otros estándares, en este caso, pues, inalámbricos de comunicaciones de capa de acceso al medio. Tenemos el Wi-Fi, que es el IEEE 802.11 con sus diferentes subestándares. Bluetooth también, y todos ellos han tenido subestándares también. IEEE 802.15, WiMAX es el 802.16, Zigbee es el 802.15.4, bueno, porque Bluetooth es el .1. Digamos que son diferentes sistemas. Este se utiliza mucho en la parte industrial. Entonces, digamos que son mecanismos para transmisiones ya a nivel inalámbrico como tal. Vamos a ejecutar, todos ejecútenlo allá, el comando ARP espacio -A. ARP espacio -A. Enter, y el sistema me indicará y me relacionará las direcciones IP de mis interfaces y la dirección MAC. Esta es la interfaz de mi dirección IP de la red como tal. Nosotros son otras interfaces asociadas a mi computadora. Y aquí encontramos las direcciones IP que han sido capturadas o detectadas en mi red y las respectivas direcciones MAC de cada uno de ellos. ¿Sí? Hay algunas que son de tipo dinámico. Estas fueron aprendidas a través de las comunicaciones ARP. Y estas de acá abajo son estáticas y son fijas, asignadas a estas direcciones, que son direcciones de multicast que están asignadas a mi interfaz de red. Y noten esta dirección 192.168.1.255. A esta dirección IP, ¿cómo se le conoce, señores? En este caso, la 255, ¿qué dirección IP es? Profe, ¿puede ser la del router? No, esa dirección no es válida para un equipo. De broadcast. Esa es broadcast, exactamente. Esa es la dirección IP de broadcast. Miren la dirección MAC que tiene asociada. ¿Ya? Puras Fs. Esa es la dirección MAC de broadcast. Recuerden que un mensaje de broadcast es un mensaje que una máquina le envía a las demás máquinas dentro de la red. ¿Listo? Vamos a abrir aquí la computadora Linux, ¿verdad? Y quiero que veamos la dirección MAC que se le asocia a la dirección 192.168.1.147, que es la IP de mi máquina Linux. 080027CA0C2B. Vamos a pasarnos a la máquina Linux. Aquí está la interfaz de la máquina Linux. Tenemos la dirección IP y miren que la dirección MAC es la que aparece registrada allá en la computadora con Windows. Le voy a dar aquí ahora, voy a limpiar la pantalla, le voy a dar aquí ahora el comando ARP espacio -A. Y pues en este caso mi máquina solamente ha detectado a la computadora, bueno, en este caso a mi puerta de enlace, que es mi router Linksys. ¿Listo? Voy a hacerle un pin a la dirección IP de la computadora Windows, ¿verdad? Para que observemos la aparición de la dirección MAC. Voy a hacerle un pin 192. Perdón, lo estoy escribiendo. Voy a hacerle un pin a la máquina Windows que tiene la dirección IP 192.168.1.143 y le voy a dar Enter. Voy a darlo aquí. Bueno, tengo mi firewall bloqueando los pins. No me acordaba de esa parte. Vamos a cancelar. Pero de todas formas, aparte de que el firewall, a pesar de que el firewall está bloqueando los pins, la comunicación se intentó establecer y por lo tanto mi máquina Linux fue capaz de identificar la dirección MAC de mi computadora
Windows. ¿Listo? Trajo el nombre PC-1 y esta es la dirección IP y la dirección MAC asociada a mi computadora Windows. ¿Listo? Muy bien. Usando esta herramienta Packet Tracer vamos a mostrar cómo es el funcionamiento del protocolo ARP. Los equipos de red, llámese PCs, en este caso, por ejemplo, esta computadora, tiene asignada la dirección IP 192.168.1.1 con la máscara especificada acá debajo y cada equipo tiene una dirección IP asignada a las que están registradas acá. Así como cada equipo tiene también su dirección MAC asignada. Ejecutamos el comando ARP-A y no hay ninguna entrada ARP en el equipo. Entonces, aquí estamos iniciando, vamos a resetear la simulación. Vamos a seleccionar este nodo de origen y este nodo de destino para la comunicación. Y aquí yo puedo moverme paso por paso para ir viendo cómo se da la comunicación. Yo voy a hacer clic aquí en el mensaje ARP y voy a mirar qué es lo que está armando aquí este protocolo, este equipo de origen. Él detectó, miren que la IP de origen es la de él, 192.168.1.1, y la IP de destino es la 192.168.1.3, que es la del equipo que se encuentra ubicado de este lado. En ese caso, el sistema conoce su propia dirección MAC de origen y por eso la define aquí, que es la dirección MAC de él como nodo que es, y él conoce su dirección MAC, pero como nunca ha establecido una comunicación con esta máquina, esta máquina que está de este lado, no conoce la dirección MAC de destino. ¿Por qué conoce la dirección IP? Sencillo, yo se la puse. O sea, un ser humano escogió el nodo A y el nodo B. Yo hice pin espacio y puse la dirección IP. No fue la computadora la que decidió. Entonces, digamos que ahí se observa la estructura que tiene. En el caso aquí de la PDU, aquí observamos lo que es el protocolo Ethernet. Aquí está el famoso preámbulo, el SFD, y aquí aparece la dirección de destino, que es la dirección FFFFFFF, que es la dirección MAC de broadcast, y la de origen, la de él. Esto ya es información asociada al mensaje. Y aquí tenemos el protocolo ARP, ¿verdad? Que referencia la dirección IP de origen, pero no conoce la dirección IP de destino. Entonces no está referenciada en la estructura de IP de destino. Tenemos la MAC de origen, pero no sabemos la MAC de destino. Esto no confundan, este es el Internet para el acceso al medio y este es el protocolo ARP de la capa LLC, que los dos son de capa 2, pero que este es para establecer la relación entre el protocolo IP y la dirección MAC. ¿Vieron? Y tenemos pues la IP de destino, que es la que sí la conocemos. Muy bien, voy a cerrar este aquí y vamos a darle aquí en este siguiente de este lado. En este caso, el mensaje llega hasta el switch. ¿Listo? En este nivel aquí vemos que el switcher recibió esta información, ¿sí? Recibió esto desde el puerto 1 de su interfaz y como destino aparece el broadcast, porque él recibió el paquete como él lo está procesando, ¿verdad? Aquí él preparó una trama de salida y fíjense que no modificó absolutamente nada, dejó todo prácticamente como estaba, con la misma dirección MAC, y miren que a nivel de capa física los puertos de destino son el puerto 2, el puerto 3 y el puerto 4. ¿Por qué? Porque él no conoce la dirección MAC. Automáticamente está armando esto, él va armando su tabla CAM, que se le llama aquí, lo que en Windows y en los sistemas operativos se llama la tabla ARP, aquí se llama la tabla CAM. La tabla CAM relaciona puertos contra direcciones MAC. Y en este punto, como él identificó esta dirección MAC y la aprendió por el puerto Fast Internet 01,
ya él va armando una relación y va colocando de que esa dirección MAC se encuentra en el puerto Fast Ethernet 01. Nos movemos y miren que el sistema manda el mensaje a todos los demás nodos dentro de la red. En este caso, observen que estos señores de acá bloquean el mensaje simplemente indicando, bueno, esto no es para mí. Esto fue lo que él recibió. Ellos, como son computadoras, ellos sí suben hasta la dirección IP y ellos dicen 192.168.1.3, no, esta no es la mía, yo soy la 1.2. Y este dice, no, yo soy la 1.4 y simplemente no responden. Simplemente descartan el mensaje y no lo tienen en cuenta. Esta que está aquí sí lo recibió, ¿verdad? Sí recibió el mensaje, miren la estructura del mensaje que encontró y está armando la respuesta. En este caso la respuesta, miren que como él ya recibió esta dirección MAC de origen con esta IP de origen, ya la colocó como dirección MAC de destino. Y en ese caso ya tiene el armado en su tabla ARP, ¿verdad? La línea asociada a que la dirección IP 192.168.1.1 tiene la dirección MAC 00D0D3DE15C9. Y así como el switch ya fue armando la información. Vamos a mirar en la computadora el comando ARP-A. Y miren que ahora ya aparece la dirección MAC de el equipo 192.168.1.1 con la respectiva dirección MAC. O sea, ya la conoce, ya la identificó. Seguimos, ya armó la respuesta y ahora la va a enviar al switch. En este caso, el switch está recibiendo la trama y ya el switch sabe, ¿listo? A través de su tabla ARP, la tabla CAN, perdón, ya él recibió esta información, origen, destino, con las MAC de origen, MAC de destino, y miren lo que él hizo acá, MAC de origen, MAC de destino igualito, y ya no se lo envía a todos los puertos, sino que únicamente se lo envía al Fast Ethernet 01. Vamos a mirar acá en el switch, el comando show MAC address table. Miren que ya lo armando aquí. La MAC esta con el puerto 3. La MAC 2 esta con el puerto 2. La MAC esta con el puerto 1. ¿Sí? Él va armando su relación ahí. De tal manera que ya él sepa a quién tiene que enviarla. Miren que no aparece una dirección IP por ningún lado. O sea que el switch no sabe qué direcciones IP se están trabajando en este momento. El que sabe son los computadores. Y obviamente, pues en este caso, el mensaje llega al destino de tal manera que el equipo recibe la respuesta con la dirección IP de origen y dirección IP de destino y las direcciones MAC respectivas. Y obviamente, pues en este caso, ya el equipo habrá recibido la dirección MAC del equipo 192.168.1.3 y él va armando ahí su tabla. ¿Listo? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces dejamos hasta aquí el tema de hoy de lo que es los protocolos de capa de enlace. ¿Oyeron?